Era un viaje raro al inicio, de hecho parecía de esos que te salen bien pagados y sin bronca, de los que aceptas sin pensarlo porque ya traes rato sin levantar buen pasaje. La chava me paró afuera de un hospital, ya casi de madrugada. No traía equipaje, no venía acompañada, y eso fue lo primero que se me hizo raro, porque normalmente a esas horas la gente sale con alguien, aunque sea a despedirse. Pero ella no, estaba sola, quieta, esperando. Se acercó, abrió la puerta y se subió atrás sin hacer mucho ruido. Ni siquiera preguntó cuánto le iba a cobrar, solo me dijo a dónde iba. Una zona medio retirada, de terracería, de esas donde ya casi no hay casas y donde uno no va si no tiene a qué. Se me hizo raro, pero no tanto como para rechazar el viaje. Arranqué. Los primeros minutos fueron normales. Tráfico casi nulo, puro poste de luz, carretera larga. Ese silencio que ya es común a esas horas. Se escuchaba el motor y de vez en cuando algún carro pasando a lo lejos. Ella no hablaba, yo tampoco. Solo iba viendo por la ventana. No estaba nerviosa, no estaba apurada. Iba tranquila, como si ya supiera a dónde iba. Pero al rato empecé a notar algo que no supe cómo tomar al inicio. En cada poste había alguien, un hombre, parado justo debajo de la luz, no haciendo señas, no pidiendo ride, no moviéndose, solo ahí, como si estuviera colocado. Al principio pensé que eran personas distintas, gente esperando algo, alguien que trabaja de noche, lo típico. Pero no, porque conforme avanzaba, se repetía, misma postura, misma ropa, una gabardina negra que le tapaba casi todo. Y no importaba cuánto avanzara, siempre había otro más adelante, y siempre era igual. Ahí ya me empezó a incomodar, porque no era lógico. No había razón para que alguien estuviera ahí tantas veces. En una carretera donde casi no pasa nadie, miré por el espejo. La chava iba viendo hacia afuera, tranquila, como si no pasara nada. Ni siquiera parecía notar a los hombres. No dijo nada, yo tampoco, pero ya no iba igual de relajado, porque no era normal, no podía ser normal. Y entre más avanzábamos, más raro se sentía, porque ya no era solo verlos, era sentirlos, como si no solo estuvieran ahí parados, sino atentos, esperando algo, esperando a alguien, y cada vez se sentían más cerca, no del camino, de nosotros. Hubo un punto donde ya no quería mirar, pero es imposible, siempre terminas viendo. Y en cada poste, ahí estaba, hasta que llegamos. Era un camino de tierra, oscuro, sin casi luz, solo una cruz a un lado, de esas que ponen donde alguien se muere. Nada más, ni casas, ni ruido, ni nada. Me detuve, el motor quedó encendido, y el silencio se sintió más pesado. La chava bajó la mirada un segundo, como si estuviera pensando algo, y luego me dijo, aquí está bien, así, como si fuera un destino normal. Me pagó, pero el billete estaba raro, frío, no fresco de cartera, frío como si hubiera estado guardado en otro lado, como si no fuera de ese momento. No le dije nada, no quise alargar eso. Ella se bajó, cerró la puerta despacio y empezó a caminar hacia la cruz. Y ahí fue donde lo vi otra vez, el hombre, parado, justo al lado, esperándola. No se movió hasta que ella llegó. No hizo señas, no habló, solo estaba ahí. Y cuando ella se acercó, se detuvo frente a él. No se tocaron al inicio, solo se quedaron uno frente al otro. Y en ese momento, todo se sintió mal. No sabría explicarlo bien, pero fue como si el ambiente cambiara, más frío, más pesado, como si no debiera estar viendo eso. No sé por qué, pero sentí que no debía quedarme ahí. Metí reversa, sin pensarlo mucho. Solo quería irme.
Cuando ya iba avanzando otra vez, miré por el espejo, y eso fue lo que no se me va a olvidar, porque ella ya no estaba caminando, se estaba desvaneciendo, como si se hiciera humo, como si se estuviera apagando, y él la estaba sosteniendo, no abrazando, sosteniendo, como si ya supiera que eso iba a pasar, como si la estuviera recibiendo, y en ese momento sentí algo en la mano. El billete lo había apretado sin darme cuenta. Lo volteé a ver y ya no era un billete, no tenía forma, no tenía color, era un pedazo de flor seca, de esas que ponen en coronas de muerto. Ahí fue cuando me cayó todo, de golpe, porque ese viaje nunca fue para llevarla a ningún lado, nunca fue un traslado, fue una despedida. Y yo nomás fui el que la llevó hasta donde ya debía estar. Si estas historias te están dejando pensando, no olvides suscribirte y dejar tu like para más relatos como este. Ese reloj no era mío y nunca debí quedármelo, pero en ese momento no lo pensé así. La noche había estado tranquila, de esas donde casi no sale nada bueno. Puro viaje corto, gente que regatea, gente que se sube sin saber ni a dónde va. Ya estaba cansado, la neta, con ganas de cerrar turno. Ya hasta iba de regreso cuando se subió él. No hizo señal exagerada, no gritó, no nada. Solo levantó la mano y me orillé. Cuando abrió la puerta fue cuando noté que no era un pasajero cualquiera. Venía bien vestido. Traje completo, zapatos limpios, bien cuidados. De esos que no ves a esas horas, menos en la calle. No olía a alcohol, no venía mal, pero tampoco parecía alguien que anduviera de fiesta normal. Era como si viniera de otro tipo de evento, algo más formal. Se subió atrás y me dio la dirección. No la reconocí. Y eso que ya me conocía bien la zona. Le pregunté 2 veces y me la repitió igual, sin cambiar una sola palabra, como si fuera un lugar que siempre hubiera estado ahí, como si yo fuera el que estaba mal. Arranqué. Al inicio todo normal, pero el camino se fue haciendo más raro conforme avanzábamos. Menos luz, menos casas, menos ruido. Hasta que llegó un punto donde ya no había casi nada alrededor. Y de repente cambió todo, así, de golpe, como si hubiéramos cruzado a otro lugar. Calles limpias, demasiado limpias. Silencio, pero no un silencio normal. Uno raro, como si no hubiera nada vivo alrededor. Casas grandes, de esas privadas que parecen otro mundo, con luces cálidas, bien cuidadas, todo en su lugar. No recordaba que hubiera algo así en esa zona, pero ahí estaba. Y lo más raro era que no había vigilancia, no había entrada, no había nada que indicara que estabas entrando a un lugar así. Solo aparecía. Llegamos a la casa. Y es así, se veía fuera de lugar, no fea. Al contrario, era como de revista, vidrio, luces cálidas, todo perfecto. Como si alguien la hubiera construido para lucirse. Pero había algo que no encajaba. No se veía movimiento, no se escuchaba nada. Era como si estuviera ocupada, pero vacía al mismo tiempo. Se bajó sin decir mucho. Pagó normal, ni de más ni de menos, y se metió. La puerta se cerró despacio. Yo me quedé unos segundos viendo, no sé por qué, pero se sentía raro, como si ese lugar no encajara con todo lo demás, como si no perteneciera ahí. Me fui, y hasta ahí quedó, según yo. Seguí con mi turno, hice otros viajes, regresé a la base, todo normal. Hasta que al día siguiente, limpiando el carro, encontré el reloj en el asiento de atrás, pesado, de esos que sientes que valen con solo tocarlos. No era cualquier cosa, era de oro.
O eso parecía. Brillaba, se sentía firme. Pensé en quedármelo, la neta. Nadie lo había reclamado, nadie sabía, pero algo no me dejó. No sé qué fue, pero no me sentí cómodo. Como si no fuera buena idea, como si ese objeto no fuera para quedarse. Así que decidí regresarlo. Tomé la misma ruta, pensando que iba a ser igual. Pero desde que empecé a manejar, algo se sentía diferente. El camino ya no se veía igual. Las calles ya no estaban tan limpias. Las casas ya no se veían iguales. Algunas ya ni estaban. Otras se veían viejas, descuidadas, como si nunca hubieran estado bien. Y cuando llegué al lugar, no había casa. No como la de la noche anterior. No había luces. No había vidrio. No había nada de eso. Había una estructura quemada, negra, rota, con partes caídas, llena de maleza, como abandonada desde hace años. Me bajé. No entendía. Pensé que me había equivocado, pero no. Era el mismo lugar, la misma calle. Todo coincidía, menos la casa. Un señor que vivía cerca me vio parado y se acercó. Me dijo, ¿buscas algo? Le expliqué. Le dije de la casa, del hombre, del reloj. Y cuando escuchó eso, cambió la cara. No se rió, no dudó. Me dijo, esa casa se quemó hace años. Le pregunté cuánto, y me dijo que décadas, que había sido en una fiesta. Gente importante, según, que algo pasó, y el fuego se salió de control, que murieron varios, y que desde entonces nadie volvió a construir ahí. Nadie quiso. Sentí raro, como si el cuerpo no me respondiera igual. Metí la mano a la bolsa, saqué el reloj, y ya no era igual. El brillo ya no estaba, no reflejaba, no pesaba igual. No era oro, era metal, oscuro, oxidado, deformado, como si hubiera pasado por fuego, como si hubiera estado ahí esa noche. Lo abrí. Las manecillas no se movían, no avanzaban, no retrocedían, nada. Marcaban una hora exacta, siempre la misma. Y cuando le pregunté al señor a qué hora había empezado el incendio, me dijo una hora, la misma. Desde ese día, no volví a quedarme con nada que no fuera mío, porque entendí algo. Hay cosas que no se pierden por accidente. Hay cosas que se quedan esperando a que alguien las recoja. No era que fuera rápido, era que no era normal. Porque rápido puede ir cualquiera si le mete ganas, si va bajando, si trae buena condición. Pero eso no era eso. Yo ya había visto de todo manejando de madrugada. Gente rara, borrachos, uno que otro loco atravesándose, hasta animales en medio de la carretera. Pero eso no entraba en nada de eso. Iba en un tramo largo, recto, sin casi tráfico. De esos donde puedes ver lejos, donde no hay nada más que la línea blanca y los postes perdiéndose en la oscuridad. Y ahí fue cuando lo vi. Un ciclista. Iba por el carril de baja, como cualquiera. Hasta ahí todo bien. Nada fuera de lugar. Pero cuando me acerqué, noté algo raro. No iba lento, no iba cansado, no iba haciendo esfuerzo. Iba parejo, como si nada. Como si no le costara. Y eso ya no es normal a esas horas, en ese tramo. Pero lo que me terminó de sacar de onda fue cuando revisé el velocímetro. Yo ya iba como a 60, y él seguía a la misma distancia. Ni más atrás, ni más adelante. A un lado, como si estuviera igualando el ritmo sin esfuerzo. Ahí pensé que tal vez estaba midiendo mal, que el tramo me estaba engañando, que era cosa de perspectiva. Pero no, le bajé y él bajaba, le subí y él subía, y siempre quedaba igual, a mi lado, sin esfuerzo, sin cambiar postura, sin moverse de más. Eso ya me empezó a incomodar, porque no había lógica. Intenté rebasarlo,
Metí un poco más de velocidad, lo pasé, lo dejé atrás, pero cuando miré el espejo, ahí estaba otra vez, a mi lado, como si nunca lo hubiera dejado atrás. Ahí fue cuando se me empezó a cerrar el pecho, porque ya no era coincidencia, ya no era error de cálculo, era otra cosa. Y fue ahí cuando lo miré bien, la cara, pálida, no blanca, pálida, como sin vida, sin expresión, sin gesto. Y lo más raro, no parpadeaba, nada, ni una vez. Solo me veía, fijo, directo, como si no le importara el camino, como si no le importara nada más que yo. Ahí fue donde sentí que algo no estaba bien de verdad, porque ya no era una persona. No podía hacerlo, no a esa velocidad, no a esa forma, no así. Me empezó a dar coraje o nervio, no sé, de esos momentos donde te gana la cabeza y haces algo sin pensarlo, como queriendo romper la situación, como queriendo comprobar que sí es real. Di un volantazo hacia él, no fuerte, pero lo suficiente para espantarlo, para obligarlo a quitarse. Y sentí el golpe, seco, claro, inconfundible, como cuando sí le pegas a algo, como cuando sabes que ya la cagaste. Frené de inmediato, el corazón acelerado, las manos temblando, pensando lo peor. Me bajé rápido, revisé la calle. Nada, ni bicicleta, ni cuerpo, ni rastro, ni ruido, nada. Ni siquiera algo tirado, ni una marca en el suelo. Eso fue lo que más me sacó de onda, porque el golpe lo sentí. Estoy seguro, no fue imaginación, no fue un ruido del carro, fue un impacto. Regresé al carro, pero ya no me sentía igual, como si algo no hubiera terminado, como si algo se hubiera quedado. Me subí, arranqué, y me fui directo al sitio. No quise seguir buscando. No quise seguir pensando, pero en el camino no iba tranquilo. Sentía que no estaba solo, como si algo se hubiera pegado, como si algo viniera conmigo. No veía nada, pero se sentía. Cuando llegué, ya con luz, decidí revisar el carro, pensando que a lo mejor sí había pegado y no vi bien, pensando que tal vez estaba en shock. Y fue cuando lo encontré. En la parte de atrás, en la defensa. No eran golpes normales, no era una abolladura como de choque, no era pintura raspada. Eran marcas, de llantas, pero no como si algo hubiera pegado por fuera. Number, eran como impresas, marcadas en el metal, como si hubieran pasado por dentro, como si el metal se hubiera hundido desde adentro hacia afuera, como si algo hubiera atravesado. Y en ese momento, sentí algo en el estómago, algo que no me gustó nada, porque yo pensé que lo había espantado, que lo había hecho caer, que lo había golpeado. Pero no, no había nada que quitarse, nada que esquivar. El que no se quitó, fui yo. Y eso fue lo que sintió el golpe. Y desde ese día, cuando manejo de noche, ya no me preocupo por lo que va enfrente. Me preocupo por lo que puede ir a mi lado. A ese carro nadie lo quería agarrar. Eso fue lo primero que me dijeron cuando llegué al sitio. No era por viejo ni porque fallara. El taxi estaba bien, jalaba parejo, no gastaba de más, todo normal. De hecho, para cómo estaban los demás, ese era de los mejores. Pero siempre estaba ahí, estacionado, siempre, como si nadie lo viera. Cuando pregunté por qué, uno de los más viejos nomás me dijo: si lo agarras, no dejes que nadie se siente adelante. Así, sin explicaciones, ni tono de broma, nada. Yo pensé que era una mamada entre ellos, la neta, de esas cosas que se dicen para espantar al nuevo o para quedarse con los mejores turnos. Porque la realidad era otra. Yo necesitaba trabajar. No estaba para ponerme exigente. Y ese carro estaba libre. Así que lo tomé. Me dieron las llaves.
Me explicaron lo básico y ya cuando iba saliendo, otro me dijo, «Nomás acuérdate de lo del asiento». Ni le contesté, me subí y me fui. Ya después, manejando, fue cuando me contaron lo del dueño anterior, que se había muerto manejando, infarto, que iba en turno normal con pasaje y todo, y que de repente se empezó a sentir mal, alcanzó a orillarse, pero ya no salió. Dicen que cuando llegaron, ya estaba ido. El pasajero fue el que pidió ayuda. Hasta ahí pues, pasa. No es lo común, pero tampoco es algo imposible. Lo raro era lo que vino después. El primer día que me subí, no noté nada. Encendí, salí a dar vuelta, todo bien, motor fino, dirección ligera, nada fuera de lo normal. Hasta que subí al primer pasajero. Se subió atrás, como casi todos, pero al rato me dice, ¿no trae a alguien adelante? Le dije que no. Pensé que estaba bromeando. Se quedó callado un rato y luego me dijo, se siente como si hubiera alguien sentado. Ahí sí me sacó de onda. Volteé rápido, pero no había nada. Le dije que no, que iba solo. No le siguió, pero ya no se acomodó igual. Iba como incómodo. Ese mismo día, otro pasajero me dijo algo parecido, y luego otro, y luego otro. No eran los mismos, no se conocían, pero todos coincidían en lo mismo. El asiento se sentía ocupado, como si alguien estuviera ahí, no visible, pero presente. Y luego vino lo del olor. Yo no fumaba, nunca he fumado, y dentro del carro empezó a oler a tabaco. No siempre, no constante, era de repente, como si alguien acabara de apagar un cigarro. Ese olor viejo, pesado, que se queda en la ropa. Y lo más raro era que no venía de ningún lado. Solo aparecía y luego se iba. Ahí fue cuando me acordé de lo que me dijeron. Y mejor opté por algo simple. Empecé a cobrar doble cuando alguien quería subirse adelante. O de plano, no dejaba. Prefería perder pasaje a meterme en algo raro. Algunos se molestaban, otros mejor se iban atrás, pero nadie insistía demasiado. Como si también lo sintieran, como si no quisieran estar ahí mucho tiempo. Con el tiempo, te acostumbras, te haces de la vista gorda. Dejas de pensar en eso, te convences de que es tu cabeza, o que la gente exagera, o que ya te metiste ideas. Hasta que pasa algo que ya no puedes ignorar. Una noche, ya de madrugada, venía manejando solo. Calles vacías, sin ruido. De esas noches donde todo está demasiado tranquilo. Y de la nada, sentí algo. No fue un ruido. No fue una sombra. Fue el carro. El carro bajó un poco de un lado. Del lado del copiloto. Como cuando alguien se sube. Ese pequeño movimiento. Pero claro, volteé. No había nadie, pero el asiento sí se veía hundido. No mucho, pero lo suficiente para notarlo, como si alguien estuviera sentado. Ahí sí me quedé frío. Sentí cómo se me erizó todo, pero no frené. No dije nada, solo seguí manejando, como si ignorarlo fuera a hacer que desapareciera. Y entonces llegó el olor, más fuerte que nunca. Tabaco, viejo, pesado, como encerrado por años, como si alguien estuviera fumando justo ahí, al lado. Y fue cuando entendí que eso no era imaginación, que algo sí iba ahí y que no se iba a bajar. Desde ese día, ya no manejaba igual. Aunque no pasara nada, yo sabía que no iba solo, sentía la presencia. A veces el asiento se marcaba. A veces el olor regresaba, a veces nada, pero siempre estaba esa sensación de que alguien iba conmigo, sin hablar, sin moverse, solo, estando. Hasta la noche del choque, no fue culpa mía. Eso lo tengo claro. Un carro se me cerró de golpe, no tuve espacio, no tuve tiempo. El impacto fue directo, sentí el golpe seco, el ruido del metal.
el parabrisas tronando, y luego la presión, el motor metiéndose hacia la cabina. Todo pasando en segundos, y luego nada, silencio. Cuando reaccioné, ya estaba afuera. No sé cómo salí, no recuerdo haber abierto la puerta, no recuerdo haberme desabrochado, nada. Solo estaba de pie, respirando, viendo el taxi hecho pedazos, la parte de adelante destruida, el volante hundido, el tablero roto, todo doblado, irreconocible. Pero había algo que no cuadraba, algo que no tenía sentido. El asiento del copiloto estaba intacto, ni una mancha, ni polvo, ni sangre, nada, como si no hubiera pasado nada ahí, como si ese lugar no hubiera sido parte del choque. Y la puerta estaba abierta, completamente abierta, no forzada, no doblada, abierta, como si alguien se hubiera bajado tranquilo después del impacto, como si hubiera esperado a que todo terminara para simplemente salir. Me quedé viendo eso un buen rato, sin entender, sin poder acomodarlo en la cabeza, hasta que me acordé de todo, del olor, del peso, de lo que decían los pasajeros y de lo que me advirtieron desde el primer día. Desde ese día ya no manejo. No es por el choque, no es por el miedo al accidente, es por algo que entendí después, porque eso nunca fue un asiento vacío, nunca estuvo libre, era un lugar ocupado desde antes de que yo tomara el carro. Y yo nomás estaba llevando el viaje.